No cabe duda que vivimos tiempos de violencia, tiempos de corrupción e inmoralidad, tiempos dificilísimos, donde no estamos ciegos respecto al futuro, donde sabemos perfectamente bien hacia dónde se dirige la humanidad y el mundo entero. Sabemos que nuestros hijos son los que van a participar en estos últimos tiempos de los horrores más grandes de la humanidad, de la degradación, de las bajezas, de la inmoralidad tan tremenda como jamás en la historia lo había existido de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en su segunda carta, capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos, así lo dice el Espíritu Santo, que es el espíritu de la profecía. Y los cristianos tenemos una grandísima responsabilidad porque nuestra vida está contada. En cualquier momento puedes morir en un accidente automovilístico, puedes caer muerto en un ataque al corazón, puede una bala perdida asesinarte, puedes caer muerto en cualquier lado, cualquier problema que tú tengas. Pueden decirte el médico, tiene usted 6 meses de vida, tiene usted SIDA, tiene usted cáncer. O si no, puedes de niño también o de joven caer en la cita que tenemos con la muerte y tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que cobrar conciencia el tiempo tan importante que estamos viviendo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? A todos ustedes que vienen aquí a la iglesia a las 10:30 de la mañana a orar de 10:30 a 11. ¿Cuántas gracias le damos a Dios a los que están en la oración y están orando? No están distraídos ni viendo el techo, ni las luces, ni la fuente, sino que vienen a orar. Vienen a pedirle a Dios por su familia, por su trabajo, por su prosperidad, que levante las enfermedades. Muchos de ustedes no tienen porque no piden. Dice Santiago capítulo 4, no tenéis porque no pedís. Y muchos piden para gastar en vuestros deleites. Muchos todavía no han cobrado la conciencia de que la oración es el poder más grande que existe en el universo. Yo les pido con todo mi corazón que todos los domingos a las 10:30, por allá atrás, los edecanes y todo, nadie hable, todos estén quietos, los que quieran hablar, sálganse por favor, pero dentro aquí de la reunión a las 10:30, guardemos quietud, guardemos reverencia, guardémosle respeto a la presencia del Espíritu Santo. Hínquense si quieren ahí en sus sillas, los que no quieran pueden quedarse sentados, pero vengan a orar a las 10:30 de la mañana. Haz el sacrificio, tú quieres recibir de Dios, pero tú no quieres buscar a Dios. El otro día una señora me dice, Armando, me encuentro en una situación tremenda. Y le digo, busque a Dios. Me dice, se me hace que está tan lejos de mí, Armando. Y yo le contesté, es que usted primero necesita entender que para que Dios esté cerca de usted, usted primero debe buscar a Dios. Entonces no buscamos a Dios. ¿Cómo queremos que Dios se acerque a nosotros? Él está más cerca de nosotros que lo podíamos palpar, pero sentimos que está lejos de nosotros porque nosotros no tenemos tiempo para Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, encontramos de una forma muy breve, y vamos a leer después a continuación algunos versículos, la historia de un rey llamado Josafat. Este hombre era un hombre de doble ánimo que muchas veces estaba con Dios, otras veces no estaba con Dios, pero una vez fue sorprendido por sus enemigos. Fue rodeado por 2 tribus asesinas diabólicas que se llamaban los de Amón y los de Moab. Si ustedes quieren trazar su ascendencia de los enemigos que rodearon al rey Josafat en Segunda de Crónicas 20, lo encontramos en Génesis 19, 37 al 39, que Amón y Moab descendían de las 2 hijas que tuvieron relaciones sexuales con su padre, con Lot. Entonces los moabitas y los amonitas, que fueron el resultado de un incesto. En Génesis 19, cuando 2 hijas de Lot emborracharon a su papá y tuvieron relaciones con él, nacieron estos 2, Amón y Moab, y de ellos descendieron los moabitas y los amonitas, que se constituyeron en los enemigos más acérrimos, más crueles y más perseverantes contra la nación de Israel. Estos 2 enemigos rodean a Josafat, y Josafat inmediatamente, como tú y yo, cuando nos anuncian que estamos siendo perseguidos o que están hablando mal de nosotros o de que alguien se está levantando en contra de ti, nos llenamos de temor.
Josafat se llenó de temor y en ese momento se hinca, y la oración que hace Josafat en este capítulo es digna de nuestro análisis, porque es una oración preciosa donde Dios nos muestra 5 razones para que nosotros comencemos a orar desde este mismo día. Dios le contesta a Josafat levantándole a un hombre, hijo de Zacarías, llamado Jaziel, levita. Y entonces él le llega a Josafat y le dice: no tengas miedo. Número 1, los hijos de Dios no pueden vivir bajo el temor. No importa el enemigo que enfrentes, no tengas miedo. Todas las oraciones deben ser dirigidas en el nombre de Jesús. Yo he ido a mucha gente que pasa aquí adelante o en las reuniones de oración que llegan: Padre, bla, 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 amén. Tú no puedes acabar una oración y decir amén sin antes haber dicho en el nombre de Jesús, porque esa oración, por más bonita, por más florida y el lenguaje más excelente que uses, Dios no nos oye más que por gracia del nombre de su Hijo Jesucristo. Veamos esta verdad inmediatamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y es Jesucristo el mismo que está enseñándoles a sus discípulos cómo orar. Juan 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Escuchen con atención. No en el nombre del Espíritu Santo. ¿Me oyeron? No es en el nombre de la tercera persona de la Trinidad, por lo cual nosotros oramos a Dios. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo usa nuestro corazón para llevar esa oración al Padre. Pero nunca ustedes caigan en el error, como aparece en el periódico, oración al Espíritu Santo. Hay una secta por aquí en México que dice que se llama oración fuerte al Espíritu Santo. Nunca la Biblia en ninguna parte nos enseña que le oremos al Espíritu Santo. Podemos orar: Espíritu Santo, ven, baja, lo que tú quieras, hablar con Él, pero nunca pedirle. Porque Jesús nos enseña, a menos que tu Biblia diga otra cosa, primera de Carlos 3:4 o primera de Panchita 2:1. Si tu Biblia dice eso, ¿verdad? Es tu Biblia, pero la Biblia que yo tengo me dice que le pida a Dios en el nombre de Jesús. Así pues, nunca caigamos en el error los cristianos de pedirle al Espíritu Santo, porque es antibíblico. Es al Padre en el nombre de Jesús, mediante el Espíritu Santo. Número 2, debemos orar en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En otras palabras, cuando yo oro, yo necesito estar seguro de estar en ese momento lleno del Espíritu Santo. Porque si en el momento que yo oro no estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo le pida a Dios será el resultado de mi carne. Y la Biblia dice en Romanos 8, 4 al 8, que los designios de la carne, ahí en el griego es las disposiciones de la mente carnal, lo que hay en mi vida son enemistad contra Dios, porque la carne no se puede sujetar a Dios, ni tampoco puede sujetarse, ni someterse a la autoridad de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que yo tengo que estar seguro antes de orar, de estar limpiando mi vida, que no tenga ninguna cosa, ningún estorbo, quitar cualquier pecado, hacer la paz con Dios, para que se abran las puertas del cielo, para que yo pueda entrar al trono de la gracia, y entonces mi oración sea en el Espíritu Santo. Muchas personas de una forma equivocada han dicho que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Sin embargo, esto no nos lo enseña la Biblia. Sí es cierto que hay oraciones en lenguas en el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero si una persona no habla en lenguas, ¿cómo podría orar en el Espíritu? O oras en el Espíritu o obras en la carne. Así que hay muchas oraciones que no son en lenguas, pero son llenas del poder del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Y hay otras personas que tienen el don de lenguas, que oran a Dios en lenguas, en el Espíritu Santo también, gracias a Dios. Pero el que habla en lenguas no le diga al que no habla en lenguas: necesitas orar en lenguas para que sea en el Espíritu Santo. Esto no es correcto a la luz de la palabra de Dios.
Orar en el Espíritu es orar llenos y guiados de la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Número 3, debemos orar con fe. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Cuando tú oras en tercer lugar, tienes que creer, tienes que estar seguro, tienes que estar convencido que Dios te está oyendo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú no estás cierta, si tú no estás convencida que viene y vas a recibir de Dios, Dios nunca te va a enviar nada. Hay muchos de ustedes que llegan y, hermano, quiero que ore por mí hace 3 días, y mire que tengo una aflicción tremenda, que tengo un problema en la familia, etcétera, etcétera, y pasan 3 o 4 días y la hermana sigue intranquila. El hermano sigue intranquilo, el hermano sigue nervioso. ¿Por qué? Porque desde que comenzó a orar, no lo hizo con fe, no dejó su mochila, no dejó su carga delante de Dios, y te levantaste de orar con la misma carga que comenzaste porque no oras con fe. En otras palabras, no crees al hincarte y darle a conocer a Dios tu petición que Dios te oyó. Tú tienes que levantarte segura que tu situación se va a solucionar, que Dios está de tu parte, que Dios te va a contestar y que Dios te va a seguir guiando. Si tú no tienes esta convicción, dice la Biblia, no pienses, si lo haces así, que recibirás alguna cosa del Señor. En cuarto lugar, debemos orar. Y antes de que nosotros querramos que Dios nos oiga, necesitamos nosotros buscar a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no quisiste atender. Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Fíjate lo que te dice Dios. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando venga lo que teméis. Cuando venga sobre ti destrucción y lo que temes, y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando venga sobre ti tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana, te levantarás a las 4 o 5 de la mañana y no me hallarás. Por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Menospreciaste mi consejo y toda reprensión mía, comerás el fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En cuarto lugar, necesitas buscar a Dios para que Dios te escuche y responda a tu oración. Si tú no tienes la disciplina diaria, el hábito bendito y sagrado de ponerte de rodillas en la madrugada en tu casa, cuando te levantes y lo primero que haces es elevar tu alma a Dios, buscar a Dios en oración. Si tú no tienes el hábito antes de acostarte, antes de dormir, hincarte junto a tu cama y decirle, Padre, gracias por este día, te pido que guardes mis pensamientos en esta noche, cubro mi mente con tu sangre, no quiero tener pesadillas, no quiero tener ataques nocturnos, quiero dormir como un angelito, como un bebé, te encomiendo mis sueños, te encomiendo a mis hijos que están en el otro cuarto, a mi esposo, a mi matrimonio. Si al levantarte y al acostarte, tú no tienes a Dios, ¿por qué crees que Dios, cuando tengas un problema, te va a contestar así, nada más, porque sí? Te equivocas. Hay condiciones para que Dios te conteste la oración. Y número 5 y final, si queremos orar, debemos saber que debemos creer las cosas que Dios nos da. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? La oración. Escucha, no hay nada que te acerque a Dios como la oración. Orar es
comenzar a acercarte a Dios. Venir aquí a las 10:30 el domingo es acercarte a Dios desde antes de que venga la palabra de Dios, levantarte en la mañana, antes de acostarte, cualquier momento cuando vayas en tu carro manejando, en el metro, agarrado ahí del taxi, de la barra del metro, platicar con Dios es acercarte a Él. Mientras más te acerques a Dios, más cerca estará Dios de ti. Más fuerzas tendrás para enfrentar la vida, más sabiduría tendrás para tomar decisiones, porque dice la Biblia, el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios le hay. O sea, que Dios existe. Y número 2, que Él es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que tú sepas que Él te va a recompensar. Él te va a contestar y Él va a responder tu oración. No tienes porque no pides. ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo y no tienen en su casa reuniones de oración? Por eso no tienes trabajo. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas y no las pueden pagar? Porque no se juntan en su casa a orar. Porque no han tomado en serio a Dios. Y Dios te va a apretar más y más y más la pinza hasta que en tu angustia le busques. Hasta que en tu desesperación como Josafat te levantes y le digas, ¿no eres tú el Dios del cielo que tiene gobierno sobre todas las naciones, en cuya fuerza y dominio están en tus manos y no hay quien te resista? Hasta ese momento podrás descubrir que todo lo has perdido porque nunca tomaste a Dios en serio en la oración. Vayamos pues a nuestro estudio en esta mañana, al segundo libro de las Crónicas, y una vez que hemos visto de una forma muy breve qué cosa es orar y cómo debemos orar, vamos a ver 5 razones en segundo de Crónicas 20 por las cuales Dios nos pide orar. Se las voy a enumerar del 1 al 5 y las vamos a analizar una por una. Número 1, debemos orar porque Dios gobierna las naciones del mundo. Versículo 6. Número 2, debemos orar porque Dios cumple lo que nos ha prometido en la Biblia. Versículos del 7 al 11. Número 3, debemos orar porque Dios juzga a todos los que se oponen a su obra. Versículo 12. Número 4, es tiempo de orar y buscar a Dios porque Dios nos librará de todos nuestros problemas. Versículo 14 al 17. Y número 5, debemos orar y es tiempo de orar porque Dios levanta y bendice a los que le buscan en alabanza. Versículo 18 al versículo 30. Comencemos con es tiempo de orar por nuestro gobierno. Versículo 6. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, que cuando Josafat oyó que estaba rodeado de los amonitas y de los de Moab, le dijo a Dios, Jehová nuestro Dios, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre Cuba, Francia, España, México, Guatemala, Brasil, etcétera, etcétera? ¿No eres tú un Dios que estás sentado allá en tu trono y que todas las naciones, dice Isaías 40 y 41, son como la gota que cae del cubo de una cubeta? ¿No acaso el Dios que está sentado en su trono nos mira a nosotros aquí abajo como si fuésemos langostas? ¿No somos tan pequeños que cuando nos hincamos en oración debemos abrir nuestra alma y nuestra mente para comprender que el Dios que gobierna las naciones del mundo es el Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo? Es el Dios que dio su sangre por nosotros. ¿Cómo ese Dios tan grande, tan maravilloso, el Dios del átomo, el Dios de los planetas, el Dios de la sangre, de la piel, de mi cerebro, de mis hormonas, de mis células, de las hojas, de los árboles, de los gusanos que se comen los pájaros, de la infinidad de granitos de arenas del mar, ese Dios tan inmenso que existe, no tendrá cuidado de mí? Esta es la razón por la cual se nos dice que es tiempo de orar por nuestro gobierno. ¿Por qué debemos orar por el gobierno? Número 1, porque Dios gobierna sobre todos los reinos de las naciones. Amados hermanos en Jesucristo, este es un llamado serio. Es tiempo de orar por México. Es tiempo de tomar en serio el gobierno de México a los ojos de Dios. Antier estábamos mi esposa y yo comiendo con unos familiares y me dice una señora, ¿y a ustedes los cristianos ahora cómo los favorece que el PRD tome posesión del gobierno capitalino? Y yo le contesté, para el cristiano
no importa qué partido esté gobernando. Para el cristiano no importa qué partido es el que dirija el gobierno. El cristiano tiene que someterse a cualquier gobernante. Si es comunista, nos sometemos a un gobierno comunista. Si es un gobierno dictatorial, nos sometemos a un gobierno dictatorial, porque no son ellos los que gobiernan, es Dios. El patrón de nosotros está ahí arriba gobernando sobre de ellos, y Él es el que ha permitido, y Él es el que ha puesto los gobernantes que cada nación se merece. En el libro de Daniel, capítulo 4, en el Antiguo Testamento, encontramos esta verdad tan maravillosa, donde cuando estaba orando Daniel y enseñándole a Nabucodonosor uno de los principios más grandes de la Biblia, Nabucodonosor se había ensoberbecido y Nabucodonosor era un rey orgulloso que creía que hacía su voluntad. Daniel, que conocía a Dios, capítulo 4, versículo 17, le dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Perdón, Daniel 3, 17. Ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y en el capítulo 4, versículo 17, le dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Los vigilantes son los ángeles. Y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, en el hebreo, el Elión, Dios gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Esto quiere usted decir que también Dios puso a Hitler? ¿Puso Dios a Fidel Castro en Cuba para que oprimiera a ese pueblo y Hitler castigara a 6 millones de judíos? Antes de contestar esta pregunta, debemos de responder las razones misteriosas que se encuentran detrás de muchos gobernantes impíos como Adolfo Hitler. Si ustedes ven la historia de la nación de los judíos, van a encontrar que Hitler fue un instrumento de Dios para castigar y oprimir al pueblo de Israel. ¿Qué pasó después de Hitler? Que los judíos regresaron después de 2000 años a su tierra, gracias a la persecución. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor cuando llegó a Babilonia? Capítulo 1 de Daniel, que Dios dice que Nabucodonosor era el instrumento de Dios. Dios usa a los gobernantes, y esto solamente los cristianos lo saben, solamente lo podemos discernir nosotros. Dios usa a los gobernantes para castigar, para reprender o para disciplinar a su iglesia. Nosotros somos la pupila del ojo de Dios. La niña del ojo de Dios somos nosotros, y lo que gira en el mundo entero gira alrededor del plan de Dios para su iglesia. Todo el Antiguo Testamento giró alrededor de Israel. Lo que pasaba en Siria, lo que pasaba en Medo-Persa, lo que pasaba en Grecia, lo que pasaba en Roma, todo era el plan de Dios, pero el centro del plan era su pueblo, su nación escogida, Israel. Y ahora nosotros somos los que hemos sido injertados, Romanos 11, en el lugar de los judíos, y ahora todo gira alrededor de ti y de mí, porque somos el pueblo de Dios. Cuando comprendemos esto, es tiempo de orar y pedirle a Dios por nuestro gobierno. Padre, te pedimos diario por nuestro presidente, el doctor Ernesto Zedillo y su esposa. Te pido por el secretario de Gobernación, te pido por el Procurador General de la República, te pido por el jefe de la policía, te pido, Padre, por el gobernador de Campeche, de Chetumal, de Veracruz, de Baja California. Es tiempo de orar, y la Biblia nos dice en Timoteo, en el Nuevo Testamento, este mandamiento de Dios. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiero hacerles una pregunta. ¿Vivimos en el Distrito Federal quieta y reposadamente? La respuesta es no. ¿Quién tiene la culpa? ¿La policía? No.
el ejército, no. La corrupción del gobierno, no. La tenemos nosotros. Nosotros los cristianos, porque desde aquí abajo podemos hacer que se mueva el cielo y tenemos el gobierno y la corrupción que entiende porque no oramos por el gobierno. Nosotros somos los culpables. Al que mucho se le da, mucho se le pide. No te atrevas a culpar al secretario de tal secretaría o al gobernante o al procurador o al presidente. Nosotros, la iglesia, hemos negligido, hemos caído en la apatía, hemos caído en la falta de consagración, hemos tomado a Dios como si fuera un bufón nuestro, no hemos tomado a Dios en serio, ni siquiera venimos a orar los domingos por nuestro gobierno. ¿Cómo queremos que Dios pueda darnos un gobierno quieto y reposado cuando la iglesia está dormida? Dice Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Los apóstoles, ¿bajo qué gobierno vivían? Quiero preguntarles. ¿Quién era el rey en los tiempos de los apóstoles? Nerón. Nerón, un hombre cruel, despiadado. ¿Dónde dice aquí en la Biblia que Pedro le diga a todos los cristianos, vamos a hacer un mitin y vamos al Zócalo y vamos a derrocar a Nerón o vamos a decirle esto y aquello? Primera de Pedro capítulo 2 nos exhorta a orar por los reyes, a honrarlos, a respetarlos, no importa su ideología, pedirle a Dios, si no nos gusta, que cambie el gobierno, pero al gobierno que está arriba de nosotros, reconocer lo que viene de parte de Dios, someternos, honrarlos y respetarlos y orar a Dios si nosotros estamos viendo opresión sobre el pueblo. Pero nunca la Biblia nos manda ni rebelarnos, ni politizar, ni criticar a nuestro gobierno, porque ha sido puesto por Dios. Y dice Romanos 13:2, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación. ¿No te gusta el gobierno que tienes? ¿Cuánto tiempo oras por tu gobernante? ¿No te gusta la forma como está viviendo el DF, ni cómo está la seguridad? Ora por los espíritus de violencia, ora por los espíritus de inmoralidad, tantas niñas que están violando, tanta gente que están matando en las calles, pero tú, como cristiano, ¿qué estás haciendo? Criticar, burlarte y decir que un gobierno nos puede salvar o tal partido tiene la solución. No son los partidos, es el hombre el que está detrás de los partidos y arriba del hombre se encuentra Dios gobernando las naciones. En segundo lugar, es tiempo de orar basados en las promesas de Dios. Regresamos a 2 de Crónicas 20, versículos del 7 al 11. Es tiempo de orar basados en las promesas de Dios. Vean ustedes en qué basó Josafat su oración. Dios nuestro, versículo 7. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Que estemos seguros que lo que le estamos pidiendo está basado en la Biblia. Una hermana llegó un día y me dice, me picó un alacrán. Ah, hermana, ¿y qué va a hacer? Me dice, pues tengo fe que Dios me va a sanar. Dije, bueno, pues ahí nos vemos dentro de 3 o 4 días a ver cómo le va. Esto sucedió en Acapulco hace algunos años. A los 6 o 7 días le amputaron el dedo gordo del pie. Y recuerdo que fui yo con otros pastores en Acapulco a ver a esta hermana. Y estaba amargada contra Dios. Y nos dijo, ya no quiero ni orar, porque yo tenía fe que Dios me iba a sanar el dedo del piquete del alacrán, y por eso no fui a los médicos. Yo le contesté, hermana, ¿dónde en la Biblia encuentra usted la promesa de que cuando estemos enfermos, siempre, nunca hay excepciones, siempre Dios nos va a sanar milagrosamente? Me dice, a ver, espérame tantito. No, pues la verdad que no sé. Le dije, bueno, Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino
por tus constantes enfermedades del estómago. A Epafrodito lo dejó en el libro de Filipenses enfermo, en Mileto, y no lo pudo seguir acompañando. Y la Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento un rey fue sanado porque Dios le mandó que tomara higos para su estómago. A otros Cristo le puso lodo sobre los ojos, a otros lo sanó a larga distancia, a otro le dijo, sé sano, pero en la Biblia encontramos una variedad tremenda y un espectro muy amplio de sanidades. Pero la Biblia nos muestra que cuando estemos enfermos, si es verdad, inmediatamente oremos y le pidamos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús yo cancelo este veneno, o lo que tú quieras, o reprende lo que tú quieras, pero si mi pie se me sigue hinchando, corro al hospital. Hay pastores en Estados Unidos que los han tenido que demandar civilmente porque sus hijos tenían diabetes y dijeron, Dios lo va a sanar y Dios lo va a sanar, y el hijo se murió de diabetes. El gobierno los demandó por negligencia, por no cuidar a sus propios hijos. Porque esto no es fe, esto es presunción. Hay dos pecados muy grandes, la rebelión y la presunción. La presunción es hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Y la rebelión es no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay otro caso de un señor que estaba en una inundación y se le tapó la casa con la inundación, un tifón que llegó tremendo y seguía ahogándose el señor, y pasaron una lancha unos hermanos y le dijeron, oye, vente, súbete a la lancha para que te salves. No, el Señor me va a salvar. Pues siguió el agua subiendo y ya llegaba al cuello y pasó un helicóptero y le aventó una cuerda. Oye, súbete para que te agarres. No, el Señor me va a salvar. Total que no lo salvó y se ahogó y despertó en el cielo y lo estaba esperando San Pedro. Y le dice a San Pedro, oye San Pedro, ¿cómo es posible que Dios me haya abandonado? ¿Cómo es posible que ya te dio tanta fe y Dios no me haya podido salvar? Y entonces San Pedro le contestó y le dijo, ¿cómo que no? Si te mandó una lancha y un helicóptero. O sea, Dios no siempre sana milagrosamente así, ¡pum! Y me desaparece el cáncer, me aparece la bola. Muchas veces sí, otras veces a Dios le agrada en su soberanía, porque Él es soberano. Y nadie le va a echar manita de puerco para que, quiero que me sanes de esta manera, Padre. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Si me quieres sanar así, sáname, Señor. Si quieres usar a los médicos, aunque sean los médicos, de todas maneras, los médicos no sanan. El que sana es Dios. El que cicatriza es Dios. El que coagula la sangre es Dios. El que tiene la última palabra es Dios. Si no oramos basados en las promesas de Dios, como Josafat, estamos orando al aire. Cuando oramos y conocemos la voluntad de Dios, lo haremos más eficazmente, porque ahora sabemos que Dios ha basado su promesa en esto. Dios nos promete en Jeremías 29, versículo 13, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Dios nos promete que a todos los que le buscamos en la Biblia. No hay otra forma de encontrar a Dios más que en la Biblia. Él se ha revelado en la Biblia. Él se encuentra en la Biblia. Sus pensamientos, sus caminos, su voluntad están en la Biblia. Que yo tengo un sueño, que tengo una revelación que no checa con la Biblia, no le hago caso, le hago caso a la palabra, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo venga. La única luz, la única verdad, la única revelación se encuentra aquí. Cualquier revelación extrabíblica que no esté de acuerdo con la bíblica no es de Dios. Dice la Biblia, en tercer lugar, que es tiempo de orar por nuestros enemigos. Segunda de Crónicas 20:12. Cuando Josafat se dio cuenta que era impotente contra todos estos enemigos, le dice en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es tiempo de orar por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios juzga a todos los que están en contra de Él y a los que persiguen a sus hijos. Escúcheme por la televisión, todas esas personas persiguiendo a los cristianos en Centro y Sudamérica y aquí en México, hombres que se levantan y persiguen a la iglesia y a los cristianos. Dios los va a juzgar a ustedes.
Pero Dios entra en acción cuando tú obedeces lo que dice en Mateo capítulo 5, con las palabras del Señor Jesucristo cuando somos perseguidos. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 39, yo les digo, no resistan al que es malo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 44, yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora. ¿Por quiénes? Por los que te llevan pastel y te hacen fiesta. No, no y no. Ora por los que te ultrajan y por los que te persiguen. Y dice la Biblia en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre justos e injustos. Escúchame bien. ¿Tienes enemigos? ¿Ya no aguantas a tu suegra? ¿A tu hijo? ¿A tu cuñado? ¿Al jefe de tu trabajo? ¿A un hermano aquí en la iglesia? No importa quién. Todos tenemos enemigos. Todos tenemos así de enemigos. Todos tenemos gente que habla mal de nosotros, que nos critica, que nos persigue. Muchas veces lo sigues teniendo porque no pides por ellos. Porque solamente les haces caras y mira hermanito, y me están haciendo esto y el otro, pero tú estás pidiendo por ellos. Le estás diciendo, Padre, te bendigo y te doy gracias por mi suegra. Te doy gracias por el hijo tan rebelde que tengo, Padre, y te pido, Señor, que lo trates. Y te doy gracias, Padre, por esta hermana que siempre que llego a la iglesia me hace cara de fuchi y me hace cara de mal olor y me pone cara así de tomate podrido. Te pido por ella, Padre, te pido que la bendigas. Yo voy a llegar y le voy a sonreír a mi suegra, a mi amigo, a aquel a que me persigue. Yo voy a hacer lo que tú me haces para portarme como un hijo de Dios. Cuando tú haces eso, la Biblia dice que Dios juzga a tus enemigos. Ahora que vamos a iniciar en septiembre actividades, en una reunión que tuve con algunos líderes hace algunos días, yo les decía esto, estábamos con nuestra esposa, y les decía principalmente a las señoras, miren hermanas que me escuchan también en esta iglesia, los coordinadores y todos los líderes, ninguno de nosotros debemos de preocuparnos por los que nos quieren hacer un daño. Escuchen esto con mucha atención. Si tú y tu esposa viven en santidad, si tú vives en oración orando por tus enemigos, mira, todos los que nos calumnian, los que planean algún complot contra ti, los que te quieren sacar, los que quieren hacerte algún daño, Dios los juzga y pronto. Dios manifiesta los corazones de la gente que tenemos a nuestro alrededor tarde o temprano, porque la obra es de Él. No es de nosotros. Yo no tengo que andar con un cuerpo de seguridad de espías y personas de la gente secretos cristianos oyendo quién dijo y quién no por allá. Todas las palabras las oye Dios, el Espíritu Santo, todos saben los que me quieren hacer un daño, los que te quieren hacer un daño a ti. Si tú oras por tus enemigos y los bendices en el nombre de Jesús, Dios se encarga de ellos. Y Él te dice en esta mañana, en Isaías 41, versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Amados hermanos, estamos leyendo promesas. Ahora yo puedo hincarme con tranquilidad y vivir con tranquilidad. Padre, te recuerdo Isaías 41, 11 o 10. Josafat le dijo, Padre, te recuerdo lo que le prometiste a nuestros patriarcas, que la tierra era nuestra, y estos hombres nos quieren sacar, Señor, de Israel, nos quieren sacar de Judá. Oh Dios, júzgalos tú, Padre. Pero Josafat oró basado en una promesa de Dios. Y cuando tú tienes enemigos, no tienes por qué tener miedo. No tienes que andar cuidando las espaldas y poner micrófonos y esto y grabadoras. Nada, Señor, tú sabes, Padre. ¿Quiénes quieren mal contra mí? Te recuerdo Isaías 41:11. Los que se enojan contra mí, así me apropio la vergüenza. Avergüénzalos y confúndelos. Serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Aleluya, gloria a Dios. No tengo que pelear yo contra mi suegra, contra mi suegro, contra ti, contra allá. No es nuestra, la lucha es de Dios.
Él pelea por nosotros. Eso fue lo que le enseñó a Israel, que Él iba delante, peleando por ellos para que nosotros viviésemos en quietud y en tranquilidad. En cuarto lugar, es tiempo de orar por nuestros problemas. Segunda de Crónicas 20, del 14 al 17. Y ahí estaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oigan, Judá y todos ustedes, y tú, Josafat, Jehová te dice: no tengas miedo. No te amedrentes delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Párate, estate quieto y ve la salvación de Dios. Estas mismas palabras Dios se las dijo a Moisés cuando Israel se encontraba entre el Mar Muerto y los egipcios, atrapados sin salida. ¿Qué haremos? No hagas nada. ¿Qué haces con mi enemigo? No hagas nada. Dice el Señor: solo quédate quieto. Ten tiempo para mí. Ora, híncate, lee mi palabra y yo me encargo de tus enemigos. Muchos de ustedes tienen problemas porque los quieren tener y porque no oran a Dios. En este párrafo encontramos que Dios contesta la oración enviándole a Jaziel, un levita, el cual le da las instrucciones y le dice a Dios: quiero que entiendas, que te estés quieto. ¿A quién nos envía ahora Dios para contestar nuestras oraciones? A nadie, porque ya tenemos todo escrito en la Biblia. Y ahora cuando yo quiero un mensaje de Dios, como Jaziel en aquel tiempo le dio palabra de Dios a Josafat y Josafat creyó la palabra de Dios, aquí ya está registrado en los 66 libros de la Biblia. Y cuando yo tengo problemas y tribulaciones, necesito abrir la Biblia y encontrar alguna promesa que reclamar para que tener la seguridad de que Dios está conmigo y Él es mi amparo y me ayuda en todas mis tribulaciones. Miren ustedes en el Salmo 34, de qué forma cuando David tenía problemas, oraba a Dios. ¿Sabían, hermanos, que los salmos fueron escritos para que aprendiéramos a orar? ¿Cuántos de ustedes oran con los salmos en la mañana, abiertos enfrente de tu almohada, hincado, bañando en lágrimas tu almohada o tu cojín? Tú puedes orar en la mañana y decirle a Dios, Salmo 34, versículos del 4 al 6, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libraste de todos mis, ¿qué? Mis temores. Oh Señor, los que miramos a ti somos alumbrados y nuestros rostros no son avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15, los ojos de Jehová están sobre mí y atentos sus oídos a mi clamor. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quieres tener paz en tu alma esta mañana? ¿Quieres enfrentar el martes y el miércoles el trabajo y los problemas que vamos a enfrentar en el 98 y los problemas de la escuela y de los niños? Busca a Dios. Búscalo en su palabra. Búscalo en su palabra y serás encontrado por Él y Él te responderá porque le buscarás con todo tu corazón. Finalmente, en 2 Crónicas 20, 18 al 30, sucede el milagro más grande que se puede encontrar en la Biblia en cuanto al poder de la alabanza. ¿Saben lo que Josafat le dijo a los soldados? No les dijo, tomen las lanzas y los rifles y la ametralladora. Les dijo, vayamos allá a donde vamos a ir a encontrar a estos enemigos. Y dice en el versículo 19, se levantaron los levitas de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En medio de los enemigos, del desempleo, de la falta del trabajo, de tus enemigos y de tus problemas, alaba a Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos
de mis problemas, de mis angustias, de mi desempleo, lo que va a pasar. Y en ese momento me abandono, me desconcientizo de mí y me comienzo a concentrar en el Dios que está sentado en el cielo de la tierra, que gobierna el universo, y comienzo a alabarle. Padre, te alabo. Señor, te adoro. Te bendigo, Padre. No me olvido de mi plancha, mi refrigerador, mi coche, mis problemas, mi enemigo, los que están apuntándome con una pistola por detrás. Padre, a ti, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos. Te alabo, te adoro, te alabo, te adoro. Y en ese momento en que tú estás elevándote y acercándote a Dios, Dios comienza a descender. Y como Él sabe todo lo que te hace falta, pero tú ya no se lo dices, sino que en lugar de eso lo alabas, Él se encarga de tus enemigos, de tus problemas, de tus dolencias, de tus enfermedades, porque Él es un Dios que habita en medio de la alabanza. Estas verdades tan profundas y tan misteriosas nos revelan que dice en el versículo 21 que ha habido consejo con el pueblo. Josafat puso a algunos a que cantaran y alabaran a Jehová en lugar de en lugar de ponerlos a marchar y con los rifles y con todo, y alínense todos y batallón, firmes, los puso a cantar y alabar a Dios. Dice el versículo 21, vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente armada salía y decían, glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, Dios desde el cielo, Él puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Aquí los enemigos de Israel se suicidaron. Cuando tú amas y bendices a tus enemigos, los demonios de tus enemigos son confundidos. Dios desarma a tus enemigos. Dios soluciona tus problemas cuando tú le alabas y cuando tú le buscas, porque no hay persona más sana mentalmente que una persona que alaba a Dios. ¿Saben ustedes cuál es el problema de la gente con enfermedades mentales? La primera razón por la cual muchos de ustedes tienen problemas mentales es porque viven demasiado centrados en ustedes mismos. Una persona centrada en sí misma es una persona que acaba con problemas mentales severos. Esto es lo que Cristo quiso decir, el que quiera salvar su vida, la perderá. Sigue pensando nada más en ti y en ti y en ti y mi enfermedad y mi esto y mis programas y yo y acabarás en el psiquiátrico o en el manicure. Allí te llevaremos tortas y aunque vayamos los hermanos y que quiero que le saquen los demonios, el hermano que está loco, las personas, la mayor parte de ellas que tienen problemas mentales son personas que no resolvieron sus problemas del pasado con alabanza y adoración a Dios. Después de la oración vino la alabanza, Dios actuó, los ejércitos enemigos se destruyeron porque la alabanza tiene poder. Cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, en Hechos 16, 25 y 26, ¿qué hicieron en la prisión? ¡Ay, Señor! Para eso somos tus siervos, nos pasa todo lo que nos pasa después de que predicamos y queremos portarnos bien, mira cómo estamos. La Biblia dice que en medio de todo lo que estaban sufriendo, cantaban alabanzas a Dios y la tierra tembló. Y se abrieron las puertas de la prisión y salieron, dice el Salmo 150, a alabar a Dios. Alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alábenle con fuertes y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alaba a Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él lo manda. Él lo manda. Por eso danzamos, porque Él lo manda. Por eso usamos guitarra y teclado, instrumentos, porque Él lo manda. Él lo manda. Él nos dice cómo quiere que le alabemos. Y aquí dice, con instrumentos.
con danza, con panderos. Por eso lo hacemos, porque Él no los manda y queremos ser bíblicos y queremos restaurar lo que ha caído en la tradición y lo que ha caído totalmente en el legalismo en muchas partes. Hacemos lo que hacemos porque Él nos los manda, porque hemos descubierto que el poder de Dios se encuentra, se desata, se manifiesta y es evidente cuando hay alabanza de un pueblo que levanta manos santas en su nombre. Es hora de alabar a Dios.